Estamos aquí listos, calistos, siempre digo así, mi hijo también dice así, en esta historia, tu historia y un café con Paula Chiriboga, toda la gente que estaba conectada, ya ahora sí que hasta nuestros cafés inclusive ya se enfriaron, otra vez la tercera es la vencida, de víctima a victoriosa. Paula Chiriboga nos va a contar el proceso, su capítulo, su historia, esa tan personal, esta valiente mujer que está dispuesta Son y hacer algo que muy pocas de nosotras a veces hacemos y que cuesta. Siempre encontramos culpables en esta vida, siempre hay culpables, pero uno ponerse la mano en el pecho ya es otro nivel. Ahí sí, ahí estás, Ahí ahí sí, ya. estás. Sí, ya hice a todos apagar el internet para estar mejor. Viste que, viste que era buena idea, ¿no? El darnos otra oportunidad. Y también de eso se trata tu historia. Eh, de darse nuevas oportunidades. Pero vamos directo al grano porque sé que hay muchas personas que ya están pendientes de Con el escucharte. Signa. Vamos a saludar a toda la gente que está aquí, Caro, Ramos, Paulina, Gabriela. Bienvenidas todas las personas. Ya saben que si tienen su cafecito rico, acompáñenos. Y listas estamos con Paulita para que nos cuente un poco más sobre su Sígueme proceso. mis hojas ya. Unas hojas. Mándale Te le saludos olvidé a las todos. hojas abajo. Unas Rompe hojas las que hojas, dejar. porque aquí no se puede libretear. Ya está bien. Bueno, oye, les cuento, la Paulita y yo nos conocemos desde hace rato, desde la universidad, ¿no? Estudiábamos los dos periodismo. Ahí Obvio. nos conocimos. Y ¿saben qué? Les cuento una anécdota. Una vez estábamos con otras amigas cerca de la casa de la Paulita. Y por cosas de la vida, porque eran las fiestas de Quito y ella vivía por la Plaza de Toros, ¿ya? Que era como súper emblemático estar por la Plaza de Toros en las fiestas de Quito. Y me acuerdo que una vez teníamos, o sea, algo teníamos que hacer y terminamos yendo a la casa de la Paulita. Yo primera vez que iba a entrar a su casa, no éramos como tan cercanas, de hecho tú eras mayor que yo, Un y añito nomás, ya. un añito, un añito. Y Un me acuerdo que añito antes de nomás. entrar, me acuerdo que antes de entrar a tu casa, una amiga así bromeando me dice, oye, verás, Caro, comportarás, no harás malos chistes, verás que son cristianos. Y yo, así como, en ese entonces, en ese tiempo de mi vida, ¿se acuerdan de mi historia esto de que cristianos hipócritas? Esa es la historia. Bueno, yo entenderán, no tenía ni idea de lo que eso significaba y para mí fue como, Dios mío, y yo me acuerdo que entré y les veía así como bichos raros, así como observando cómo será esto de ser cristianos M aquí, M aquí. Oye, pero bueno, entonces tú fuiste cristiana toda la vida, tu familia también. Cuéntame un poquito. Sí, nací en un hogar cristiano. Bueno, hice la primera comunión. Hice ya la confirmación. La confirmación ya no hice porque ya mi mami se hizo cristiana y uno hereda, la religión uno hereda. Entonces, sí, íbamos a la iglesia, siempre he sabido que hay un Dios, pero claro, tú allá, yo acá, y cuando te necesito te busco, y cuando no, y estoy manejando mi vida bien y me va bien, no te necesito. Y claro, ahí por eso hablábamos en la invitación en Cristiana Tibia. Es Y que yo he nosotros, es que ellos no saben, porque como es un nuevo live, yo el otro ratito, cuando estábamos haciendo la invitación, porque obviamente si es Mil Historias de un Café, tenemos nuestro cafecito, yo le pregunté a la Paulita esto del café, cómo le gusta el café, tibio, frío o caliente. Y ella me contaba que bien caliente. Pero esto también hace relación en una película súper conocida para los nuevos que recién se integren y que no escucharon antes de la promoción, una película que les animamos a ver que se llama Cuarto de Guerra, que si a usted le gusta pelear, señor, señora, bueno, entonces aprenda a pelear bien, porque esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros no sabíamos en el pasado, ¿cierto, Paulita? En ese tiempo cuando uno espiritualmente quizás no estaba tan caliente como digamos, no estaba tan prendida y más bien estaba un poquitito apagada. ¿Eso era algo que que te pasaba a ti? ¿Cómo sería la Paula, entre comillas, apagada o tibia espiritualmente de hace
10 años, 5 años? De buscar a Dios de mi manera, de querer obedecer en lo que estaba de acuerdo, en lo que conocía, porque además me di cuenta que tenía un desconocimiento brutal de Dios, cristiana, pero nunca había leído la Biblia. Qué vergüenza, nunca había leído la Biblia, sabía de versículos, sabía de historias, sabía de un Dios maravilloso, pero yo lo buscaba cuando yo quería, cuando yo creía también, y eso fue como algo que marcó un montón, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi inteligencia, mi. Y, y todo yo, y tomaba un montón de decisiones, yo creo que casi todas sin preguntarle a él, y a pesar de sentir que no debía, igual lo hacía. Entonces ahí hay las consecuencias, ¿no? Todas nuestras decisiones tienen consecuencias, y claro, y el decir, Wow. ¿cómo? Pero si eres cristiana, ¿cómo a las cristianas les va mal? Pues si se supone que las cristianas ya tienen como una cobertura, y Ya entender eres que Shabida, eres Shabida. Es que sí, claro, no te pasa nada, ya. no, es que siendo honesta, te digo, uno cuando no tiene conocimiento de lo que significa realmente ser cristiana y uno como que ve desde afuera, no te digo que cuando yo entré a tu casa, porque me dijeron, comportaraste porque son cristianos, y yo era así como viendo como bicho raro, y sabes qué, ahí y salía el ojo así juzgador, ¿no? Porque era como, a ver, y si son cristianos, a ver, veamos qué hacen o qué dejan de hacer. Pero sí, no te voy a negar que también me llama la atención, y antes me llamaba más la atención que ahora. Claro, en el mundo, digamos, cristiano, a diferencia, hablando ya como religión pura, a diferencia del mundo católico del que yo vengo, por ejemplo, hay mayor costumbre de incentivar a la gente a el conocimiento de la palabra, a tener como esta relación con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Y digamos, en tu caso, aunque sabías todo eso, ¿por qué crees que finalmente no lograbas hacerlo? Porque no tenía intimidad, porque no conocía, porque tenía un Dios tibio. Bombero, bombero. Y súper bombero de, hoy por favor ayúdame. Entonces lo buscaba solo para que me ayude, para que me salve, para que ya decidí, ahora sí ayúdame. Y como la decisión no fue la correcta, ahora sí ayúdame. Y, y no, pues te tropiezas un montón y no, yo quiero y lo hago y lo lucho y busco las maneras de hacer mi voluntad, mi antojo, mi manera. Y algo que me marcó un montón era, yo te digo las cosas como pienso, sin filtro. Claro, no creo haber sido tan grosero tampoco, pero te decía como que ella, o sea, sin misericordia. Total. Y eso me marcó un montón y yo decía, bueno, pues ya soy así, ya. Es que sabes que Paulita, alguien ponía por ahí, no me acuerdo el nombre, pero alguien ponía, yo le conocía a la Paula de hace 10 años y era una canchera, todo lo que se proponía lo lograba, era como, arrasabas con todo, como, y es increíble porque yo también me acuerdo, y obviamente nos conocemos de hace algunos años, y sí, es una personalidad fuerte. Y también, no sé, si te acuerdas de mi personalidad, yo creo que también en ese sentido nos parecemos o nos parecíamos, que también era de las que en ese momento, en esos tiempos pensaba como nada, o sea, yo prefiero decirte la verdad que andar con rodeos y mentiras. Y de hecho, para mí eso era ser honesta, para mí eso era como válido y no Como contemplaba. un atributo que no es atributo, porque no piensas si estás ofendiendo a la otra persona o estás hiriendo los sentimientos o está bien que hables. O sea, el tema de prudencia yo no sabía, porque además a mí Bienvenida. me... Chócale, por Dios. Chócale. Claro, no, y más bien era como, wow, es que eres súper sincera y yo soy honesta y no soy mentirosa. Y, mentira, o sea, más bien, yo creo que a la larga, más que a la gente, yo creo que el daño te haces a ti mismo cuando no usas filtro, cuando no filtro por ser hipócrita, sino misericordiosa, de aprender a que, así como tú, todos nos podemos equivocar, todos podemos tener tropiezos y ahora entender que eso no me llevó a ningún lado, más bien tuve como un remesón
de vida, de sí admirar esa Paula fuerte, porque creo que el haber sido siempre esa Paula fuerte me ayudó a decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Porque me ahogué, así fue como que me lancé a una piscina y o nadaba o me ahogaba, no tenía dos opciones. Y Pero esa ¿no te valentía me ayudó, parece? creo que algo bueno. Oye, Paulita, pero ¿no te parece que en realidad lo que la gente cree que para nosotras era ser fuertes, en el fondo era solamente un filtro, porque no crees que o en ti se ha cambiado ese Total, significado de fortaleza, porque a veces las mujeres ya total. hoy hay mucho el concepto de no, somos fuertes, somos poderosas, somos echadas para adelante, y sí, es verdad, pero el fundamento ahora es distinto para ti. ¿Cómo era, por ejemplo, el fundamento de antes de esa Paulita fuerte y cómo ahora es esa Paulita fuerte? Yo creo que era como un escudo de de no permitirme entender mis sentimientos y mi emoción. Era como, ay no, pues ya me enojé. Ni modo, ¿para qué me haces de enojar si ya, para qué dices de esto y me haces de enojar? Sí te escucho bien, por si acaso. Paulita, se cortó. Oh, se fue. Bueno, vamos a esperar que vuelva. Bueno, en realidad le entiendo perfectamente a la Paulita porque, de hecho, en esta última historia que se llama Por culpa de mi ex, si no la han visto, la gente que está por aquí, vamos a ver, ya se integró otra vez. Les animo a que luego vayan y la revisen. Habla de eso, de que realmente yo, por ejemplo, al igual que la Paulita, uno no mide a veces lo que uno está diciendo o cómo uno está reaccionando. ¡Hola! ¡Se me fue! Ya volví, Pero volví. no importa, no importa, te vas pero vuelves. Les contaba a la gente que precisamente en esta historia de por culpa de mi ex, que les decía que vayan a revisar un poquitito, habla un poquito de esta condición también en la que tú y yo nos parecemos, en donde finalmente una simplemente reacciona ante los estímulos externos de cualquier índole y reacciona en las emociones y en el alma, puramente en el alma. Y esa reacción no precisamente va acorde, ¿cierto?, a lo que hoy por hoy conocemos como prudencia, conocemos como templanza y conocemos como dominio propio, ¿cierto? Pero antes de pasarnos a ese tema, Paulita, también tú dijiste hace un momento atrás, primero estamos hablando en un contexto que Paulita estaba casada, 12 años estuviste en matrimonio, ¿verdad? Casi 14. Por 14 un años. mes, un poco, ajá, casi 14. 14 años. Y esta transición de la Paula es durante estos últimos años y ella nos está contando un poquito cómo ella era a nivel personal, pero también obviamente dentro de sus relaciones, ya sea con su ex marido, con su entorno, porque una es así con todos, ¿verdad? Y tú también me hablabas un poquito de esa área de ser controladora, que también me uno. Qué vergüenza. Sí, ¿Cómo, y cómo? entender dime, dime, ya te corté carito, dile. No, no, dime tú, te toca, te toca. Y sabes qué también el tema de la sumisión es como que en esta época decir sumisión es como cuidado, como las mujeres no somos sumisas, las mujeres somos poderosas, las mujeres no nos dejamos y los chiriboga, cuidado, y chutas, Cuidado. cuando leí lo que significa sumisión en la palabra de Dios fue como wow, ¿Qué significa? ¿Te wow. acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuéntale un poquito a la gente. Es obedecer al Señor. Es que, claro, lo aprendí tarde, ¿no? Pero que en una relación, en un matrimonio, la mujer tiene que ser sumisa y someterse a su esposo. Es decir, la palabra de él es la última, no la tuya. Y yo me Wow. imponía, pues yo tenía que tener la última palabra. Y en una discusión o lo que sea, yo daba el último, no importa, así yo pierda, pero yo me quedaba con la última palabra porque yo la ganaba. Y no, pues Mi- no sé, la vida no es así. Y Pero muchas ¿sabes qué, veces no entiendo. Paulita? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes por qué te interrumpo? A propósito.
porque yo sé que esta palabra, Dios mío, cuando a mí también alguna vez me lo dijeron, fue como, ¡ay, ay, auxilio! De hecho, una vez le cayó una Biblia en la cabeza a uno que me quiso dar con uno de esos versículos cuando yo no entendía ni papa. Porque claro, uno lo asume como que la sujeción es al hombre, como que la sujeción es someterte y pegue patrón del hombre. Pero luego en este camino espiritual uno va entendiendo primero que esto se trata de una relación con Dios y que una de las cosas que precisamente te hacen madurar en términos espirituales es lo que tú dices, aprender a sujetarte. Mire, dice significado de sujeción, acción de sujetar, efecto de sujetar. Es como mi hermana, me acuerdo que me dio un ejemplo hermosísimo una vez cuando aún ya siendo cristiana y conociendo la palabra, me seguía sonando así como horrible eso de sujetarme. Y mi hermana me la puso súper así hermoso, me pareció un ejemplo tan lindo. Me dijo, piénsalo de esta forma. Tu esposo está al lado tuyo, sea mi esposo actual, obviamente, o el Señor, en el caso de la sujeción a Jesús, a Dios, a nuestro Padre. Él está al lado tuyo y tú estás caminando. Piénsalo como que tú estás con unos tacotes altísimos y de punta. Y cuando el camino se pone complicado, cuando ya está medio piedroso por ahí o con huecos, ¿qué es lo que haces para caminar un poquito derecha y evitar caerte? Te sujetas al que está al lado, te sujetas. Me pareció un ejemplo tan maravilloso porque es tener la humildad de decir, no, yo me paso sola y si me caigo, ¿qué me importa? No, es tener la humildad de decir, primeramente sujetarte a Dios y decir, Dios, necesito que me tomes de la mano y me ayudes a transitar por este camino. Y obviamente en el caso de los esposos, ellos no son nuestra competencia, son el compañero que Dios nos ha dado para sujetarnos, pero obviamente eso uno le toma mucho tiempo entenderlo y qué bueno entenderlo a tiempo. En tu caso, ¿lo entendiste fuera de tiempo o a tiempo? ¿Cómo fue, Paulita? A ver, yo creo que tenía un desconocimiento súper grande porque dentro de esta transición, de este proceso de sanación, yo tenía mucha culpa, pues, de cómo no supe y cómo yo no sabía y cómo yo no conocía. Es que si yo hubiera sabido esto antes no me hubiera pasado. Y fue comenzar a perdonarme también a mí misma por ese desconocimiento y decirle, ok, hoy voy a conocer y quiero aprender todo para que no me vuelva, no necesariamente solo un fracaso matrimonial, sino un fracaso laboral, un fracaso de amistad. O sea, es un cambio en tu vida entera. Entonces, yo creo que lo más grave que nos puede pasar a los seres humanos es no saber, no conocer y creernos que sabemos todo. Y así dice la palabra. Dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, perece mi pueblo, dice Dios. Y es real, a mí me pasó igual, Paulita, te entiendo, porque uno desconoce un montón de principios espirituales que finalmente a uno le benefician o no, o lo contrario, ¿verdad? Y como tú dices, Paulita querida, sería tan lindo que, y a veces yo también lo he pensado como, si en el pasado hubiese conocido lo que hoy por hoy conozco a través de la palabra de Dios, estas armas de guerra espiritual, probablemente yo hubiera sido distinta, porque más allá de las circunstancias externas, que obviamente pasa y tiene una consecuencia, finalmente una es esclava. ¿No te pasaba eso, Paulita, que es como que una es esclava de sus argumentos, una es esclava de su supuesta personalidad, una es esclava de este sentido de superpoderosa, porque en el fondo, en realidad, no lo somos. ¿No te pasaba Yo eso? creo que ese es tu principal enemigo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a leer la palabra de Dios, decía, yo te sano tus heridas, yo remiendo las heridas de tu corazón y pondré a tus enemigos bajo tus pies. Entonces yo en ese momento, wow, mis enemigos, mi ex que me hizo daño, wow. Y después fui entendiendo que mi principal enemigo era mi desconocimiento. Mi principal enemigo fue mi orgullo. Dios me humilló, caí de rodillas, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. En ese momento no entendía, en ese momento yo decía, mi dolor, me estoy muriendo, no puedo ni respirar, porque a la larga un divorcio es un fracaso.
es fracasar. Y yo me casé para toda la vida. Yo me casé creyendo que mi matrimonio iba a durar contra viento y marea, pero en mi matrimonio no estaba Dios en la mitad. Y eso hizo que mi matrimonio fracase. Porque, y ojo, hay que aclarar algo importante, mi Paulita, que tú conocías del Señor. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque hay un montón de nosotras cristianas que conocemos la palabra y eso, que a veces nos despistamos, que aún conociendo del Señor, leyendo la palabra, nos despistamos de lo que significa de verdad poner a Jesús como el centro de nuestras vidas y de nuestros matrimonios. Como por ejemplo, cuando hablé contigo, Paulita, yo me di cuenta que estaba un poco descuidando el orar por mi esposo, te soy honesta, porque como que yo como mamá a veces ya me concentro en orar más, por ejemplo, por mis hijos, o en orar de manera conjunta y siempre oro con mi esposo, y como que ya pues ya cumplo, entre comillas, por llamarlo así, la cuota del día. Pero sabes, cuando hablé contigo, yo me di cuenta y dije, oye, no estoy cubriendo espiritualmente a mi esposo con mis oraciones. Y es súper importante la cobertura. Y también poder entender quién es ese Dios, lo grande de Él. Porque a mí me pasaba, yo decía, sí, sí estás, me ayudas en lo que yo necesito en estos momentos puntuales, pero cuando te sometes a Él enteramente tu vida, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios restaurador, y yo me aferré a esa palabra, pero claro, un matrimonio para que funcione tiene que ser de dos. Entonces, dos tienen que jalar el matrimonio. Y cuando uno de los dos decide, ya no quiero, tú no puedes seguir jalando. Y eso me pasó a mí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es de tres, Paulita. Sí, o sea, sí, lo que pasa es que mi tres no estuvo en ese momento. O sea, yo lo tenía, él también conocía de Dios, yo también, pero eso te digo, era un Dios súper tibio. Y nunca pusimos nuestros problemas, como que nunca te vas a poner de acuerdo 100%, nuestras diferencias, exacto, nunca pusimos en los pies del Señor. Si no peleábamos entre nosotros quién salía con la verdad, quién se quedaba, quién, y claro, yo con el carácter fuerte, y no es carácter, sino que ahora me dijeron que diga temperamento fuerte. Entonces con ese temperamento yo quería yo ponerme. Entonces, cuando me pasa esto, yo dije, a ver, Dios no estuvo, pero tampoco una de las partes ya no quiso seguir luchando para buscar a Dios, porque en algún momento yo le dije, ok, oye, hagamos una terapia, pero con Dios, o sea, busquemos a Dios. No, ya no me interesa, ok. Entonces yo dije, o me lamento el resto de mi vida de lo que me pasó, y voy a llorar eternamente, y voy a ser la víctima de esta situación, o entiendo lo que me pasó. Entiendo mis errores, Dios se va a encargar de él, pero yo quería encargarme de mí. Yo quería ver sin hacer yo justicia. ¿Sabes qué me encanta de ti, Paulita? Y que eso probablemente responde a algo que nos está escribiendo aquí Majo. Dice, para ti el divorcio es un fracaso. No es más fracaso vivir un matrimonio con problemas. Algo que me encanta de ti y es que tú realmente, quizás fuera de tiempo, pero en tu corazón como que quisiste y diste todo lo que podías y más. O sea, no quisiste soltar la toalla fácilmente, digámoslo así. Porque te digo, en mi caso, yo en eso sí tengo que decir que a veces peco, y en eso mi marido ha sido el más firme. Yo más inmadura en mis primeros años, como que quería botar la toalla fácilmente. Ahora ya no. pero me encanta porque tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a Majo que nos escribe ahí? Yo le diría, por ejemplo, o sea, que de ella no falte, porque matrimonios con problemas, olvídate. Todos vamos a tener. De hecho, yo digo, sí, con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Yo creo, mira, todos vamos a tener problemas como tú dices, Caro, pero sucede algo mágico. La atmósfera cambia, tú cambias cuando estás en un matrimonio con problemas, pero tenemos un Dios que es más grande que esos problemas. Tenemos un Dios que para Él no hay imposibles. Y si tú decides invitarle a que Él entre en tu problema y a solucionar tu problema, es posible. Pero el tema es que no le invitamos.
El problema es que no le decimos ven, sino cuando ya hay el problema, ya hay la discusión. Yo entiendo que hay divorcios que sí podrían darse en caso de cuando tu integridad física está en peligro. Ok, eso es otra cosa. Pero a veces no, es que no nos entendemos. Somos muy diferentes y creo que no nos entendemos, entonces nos vamos a divorciar. Y ¿sabes qué, Paula? Yo en ese sentido me gusta lo que me dijiste a mí y te animo a que lo vuelvas a repetir. Que a veces uno es ligerita para hablar cuando tiene problemas, cuando ve las diferencias, cuando inclusive hasta a veces diferencias espirituales y de toda índole, una es fácil y ligera como para botar la toalla o decir. Y a ti te pasó eso antes de divorciarte, un día me contaste que saliste con tu mamá, que saliste a tomar un café con tu mamá. Cuéntales esa historia. Y yo ya veía que mi matrimonio ya venía con problemas, que ya había quizás no una guerra mundial en casa, pero ya había como mucha indiferencia. Y yo me fui a un café y le dije, mami, ¿sabes qué? Creo que me voy a divorciar, porque no nos está yendo bien. Claro, uno dice el divorcio, me divorcio, no pasa nada. Y mi mami fue tan sabia y me dijo, es muy difícil, los guaguas sufren un montón. Y yo, no, mami, bueno, no serán los primeros hijos de papás divorciados, ni modo, tendrán que aprender. La super Paula, la controladora, la que no pasaba nada. Orgullosa. Yo re orgullosa, entonces, cuando lo viví, es otra cosa. Y yo, como te decía, Carito, yo me comí, no la palabra, me comí cada letra de la palabra divorcio. De creer que es tan fácil, pero solamente cuando nos pasa, ahí entendemos lo difícil que es el vivir un divorcio. Porque no solo sufres tú, y a veces en ese egoísmo de, bueno, ya no somos felices, ni modo, chao. Hay dos hijos que ellos no entienden porque les invitamos a una fiesta que no saben bailar. Pero a pesar de todo eso, yo te puedo decir, claro, que ahí hemos visto la mano de Dios. Yo hoy tengo una relación muy cordial, hablamos, conversamos los temas de los niños. Con tu ex pareja, con tu ex pareja. Dios se va a encargar de él, Dios se está encargando de mí, y quedan dos niños que aún necesitan a papá y mamá, y Dios sabe lo que está haciendo. Es como lograr, porque claro, esa culpabilidad de, ay, ¿por qué no supe? Ay, ¿por qué yo hablé tanto del divorcio? Pero claro, es decir, y después cuando vas descubriendo que la palabra te dice, cuida tu lengua porque en ella hay vida y muerte. Y a veces somos súper ligeras y contamos y decimos y bueno, y aprendí un montón de cosas más allá, no solamente en el tema del matrimonio, pero bueno, fue algo muy grande, que fue lo que me hizo caer en los pies del Señor. Pero aprendí un montón de cosas, de no chismear, no emborracharte, no decir malas palabras, que a veces dices, ay, bueno, pero no pasa nada, no seas tan santurrona, que el mundo nos cataloga a las cristianas como súper santurronas. Imagínate tú lo que decías cuando me conociste, ay, no, voy a entrar a la casa de una cristiana, no. Oye, pero no te pasó después, ¿cómo se llama? Al revés. ¿No te pasó que quizás en las épocas, en cambio, donde yo conocí del Señor y como que comencé y restauré mi relación con Jesús, así, con esta intimidad más que religión, ¿no me viste en algún punto a mí también desde afuera decirte, uy, la Caro ya se está, aquí le dicen aleluya? No, ¿sabes qué, Caro? Yo creo, te soy honesta, yo creo que hay una luz especial. Y la Biblia mismo habla de eso, de que los cristianos seremos perseguidos, que nos comenzarán a ver con otros ojos. Pero ¿qué buscamos? ¿Agradar al mundo o agradarle a Él? Y eso aprendí. Yo a veces muchas cosas de mis reacciones y mis maneras de luchar era para agradar al mundo. Y cuando después dije, el único like que me importa de hoy en adelante es el de Dios. Entonces, si al resto no le gusta, bueno. Y yo puedo
¿sabes? Algo que nos reíamos con la Paulita, porque como ella nos conocemos el antes y el después, las versiones antiguas y las versiones actuales, y anhelo obviamente que sigamos viendo las versiones futuras, porque seguimos en una constante transformación y de eso se trata la vida con Jesús y con Cristo. Es ir sanando, ir restaurando, ir siendo transformadas por su amor, porque finalmente lo que a uno le transforma es el amor incondicional, ese que no pone peros, ese que no pone reglas o normas en el sentido propio de la palabra, sino que finalmente uno comienza a entender que esta carta de amor, esta Biblia que nosotros tenemos a la mano, que es una carta de amor de un Padre poderoso, tiene los secretos más maravillosos que alguien podría pensar. O sea, lo más espiritual que yo he conocido en mi vida está a través de la palabra de Dios y de la relación con Jesucristo. Yo que seguí Pero no es toda la... fácil. No, no Pero es no es fácil. fácil, no es fácil. A veces uno dice, wow, ya soy cristiana. O sea, yo entré en esta intimidad con Dios y claro, mi pensamiento de, viste, te votaron, ja, 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 ja. Wow, es como empieza ya esta lucha de posicionarte de quién eres. Oye, Tú Paula, no ¿y le tú perteneces. te acuerdas un día puntual, así ya, yo sé que estas partes son un poquito más como tratando de entrar a esas zonas que pocos conocen. ¿Tú te acuerdas de un día, una noche en la que realmente hubo esta quebranto real en ti? ¿Te acuerdas qué le decías a Dios? ¿Te acuerdas cómo se sentía esa Paula en ese momento de Uy, quiebre? rota completamente, rota y totalmente humillada ante los pies del Señor, desesperada, inclusive me faltaba la respiración. Es un dolor que a mí me decían, te va a doler el corazón cuando vivas algo así, porque tuve una amiga muy linda y muy cercana que también lo había pasado antes que yo. Y yo decía, ay, bueno, qué pena, pobrecita, pero solo cuando lo vives, sabes cómo duele. Y en ese momento de quebranto, cuando ya realmente el papá de mis hijos me dijo, no, ya no quiero nada contigo, esto se acabó, no quiero nada, porque yo le pedí volver y yo dije, bueno, perdono todo lo que pasó, no importa, pero volvamos. Y él me dijo, no, ya no quiero nada. Mi corazón se rompió en 1500 pedazos y en los pies del Señor le dije, yo esto no puedo sola, yo no puedo. Y ahí yo doy gracias a mi mami porque ella me habló de un Dios. Yo sabía que existía un Dios. Y en el momento más duro de mi vida dije, a ver, cierto que aquí había un Dios, o sea, cierto que me hablaron de un Dios, a ver, ahora sí ayúdame porque estoy desesperada, me estoy muriendo, estoy rota entera, no puedo respirar, no puedo pararme, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Estoy sola, me sentía sola y ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no puedo en mi vida, no puedo. Era un dolor físico, no solo emocional, a mí me dolía el corazón físicamente. Y ahí fue que dije, a ver, me han hablado, le oigo a mi mami, le oigo a mis tías hablar de un Dios todopoderoso, a ver, aquí estoy. Y claro, en ese momento no sentía su amor, no sentía su cercanía, pero hoy yo regreso de verdad. Y él lloró conmigo, él estuvo conmigo, él me dijo, aquí estoy, pero para que yo sentí que es como el padre que ama te corrige. Y eso hizo Dios conmigo. Me ama tanto que me corrigió. Pero esa corrección dolió, pero valió la pena porque en medio de ese proceso él me fue enseñando un montón de cosas como mujer, como hija, como para mi futura pareja, porque sé que Dios me tiene a alguien maravilloso. Y el aprender de mí como ser humano, de escudriñar en lo más fondo de mí, porque claro, yo decía, bueno, sáname esto, sáname solo esta parte, y Dios me dijo, no, yo no te sano solo lo que te duele ahorita, yo te voy a sanar entera, me voy a meter en el fondo de tu corazón y te voy a sanar todo, voy a trabajar, y va a trabajar hasta el día en que Él me venga a recoger, hasta el día en que Él me llame a su presencia, porque eso no termina, por eso yo te decía, es difícil, y es un día a la vez, por eso su palabra dice, no te afanes del día de mañana. Cada día tiene su propio afán, porque a veces queremos correr. Y la Paula de antes era, voy a planificar de aquí, después me voy a ir acá, después me voy a volver, y después voy a hacer esto. Tenías Y Dios las dijo, A, B, C, D, E. todo. Y Dios me dijo, hey,
¿quieres que yo entre en tu vida? Voy a manejarla yo. Y creo que la misericordia de él, porque fue una misericordia tan maravillosa en la que yo bajé la cabeza y le dije, aquí estoy. He tratado de manejar mi vida todo este tiempo y sí he hecho cosas buenas porque tampoco he sido tan mala, pero a la larga yo te necesito para ser una mujer victoriosa. No quiero ser más víctima de echar la culpa. Es que mi ex no hizo esto y vivimos, ¿no? Es que yo quiero que mi pareja me haga feliz, porque mi pareja no me hace esto, porque mi pareja no es detallista, porque mi pareja. Y cuando entiendes lo que te pasa, si tú quieres alguien así, con todas esas características de una pareja, tú tienes que ser primero esa pareja. Eso entendí. Que si yo quiero un detalle, si yo quiero un cariño, si yo quiero, y claro, entender que los hombres buscan respeto y las mujeres amor. Entonces, si yo no recibía amor, tampoco podía dar respeto. Y si él no recibía respeto, yo no le podía dar amor. Entonces, fue un aprendizaje súper lindo de poder entender mi Paula que estaba, mi Paula que estaba equivocada. Y yo dije, Señor, a ver, si me pasó todo esto, y yo me aferraba a la palabra, como ya la comencé a leer, yo decía, a ver, aquí dice que tú haces todo nuevo y que transformas mis heridas y que mi lamento, que vas a cambiar mi lamento en baile. A ver, entonces Dios me dijo, ok, ¿quieres? Pero tienes que aprender. ¿Quieres cambiar tu lamento en baile? Entonces tienes que entender y conocerte qué es lo que tú estás fallando. Y yo en una de mis oraciones, en el piso, yo le decía, Señor, revélame qué estoy haciendo mal. Y salió, eres necia, eres enojona, eres orgullosa, orgullosa, controladora. impulsiva, Por si acaso, impulsiva. no es que te estoy diciendo a ti, sino que me siento identificada. Y ahí cuando yo vi todo eso, Dios me dijo, y la palabra dice, ¿no? Preséntame tus pecados y yo los borro. Y yo dije, a ver, Señor, te presento, pero es un proceso, ¿no? Un proceso de también haberme perdonado a mí, porque yo empecé en el perdón a él. Y me di cuenta que ya desde le dije, ok, qué chévere, ya perdoné. Y yo, ¿y dónde estoy yo? Yo todavía no me he perdonado. Y es entender que yo soy lo que reflejo. Entonces, si yo quiero un príncipe, yo tengo que ser una princesa. Tal cual. Porque Dios me va a preparar. Dios me dice, tú estás buscando un hombre asado, cocinado, perfecto, bla, 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 y tú estás para ese hombre, eres de esa mujer que ese hombre quiere. ¡Wow! Ahí es cuando dije, a ver, Señor, entonces prepárame, porque yo sí quiero, mi príncipe, quiero que tú me exaltes, porque tu palabra habla de exaltar a tus hijos. Prepárame. Y yo creo que esa humildad que el Señor puso en mi corazón, porque no soy yo, Él puso en mi corazón, es tener esa humildad de decir, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y sabes y que Él también, estuvo también tratando. algo que pasa en el Señor y que es la parte hermosa es, como tú decías, que uno en vez de comenzar a ver al otro, lo que hizo el otro, lo que dejó de hacer el otro, es hermoso porque en una relación genuina con Jesucristo, lo primero que pasa es que Él te permite verte a ti misma como un espejo a través de su palabra. Porque finalmente en esta guerra espiritual y en este mundo espiritual estamos hablando de que el pecado trae muerte. Entonces, por desconocimiento, a veces nosotros estamos abriendo puertas espirituales, estamos abriendo puertas al pecado, pecados de orgullo, de ira, de contienda, de necedad, de independencia, lo que tú decías, que finalmente van a traer una consecuencia en nuestras relaciones, sea para las que están casadas, las que estamos casadas, para las que se están divorciando, porque igual tú vas a tener contacto con tu ex esposo toda la vida por tus hijos. Entonces, es una cosa del día a día que nos va a ser probada en todas las relaciones que tengamos en nuestro entorno, inclusive hasta laborales. Y eso fue increíble porque tú decías hace un ratito, si yo hubiera sabido esto antes, a mí me impresionó también eso que cuando me decías, si yo hubiera sabido esto antes, porque sí, no necesariamente creo que tenemos que llegar todos, y me incluyo porque a mí también me pasó, y hasta el día de hoy a veces me pasa, que esperamos llegar al fondo, al lodo, a la caída, para ir recién
reconocer y entender cuando podemos hacer las cosas tan distintas y si tendríamos acceso y que tenemos acceso a ese conocimiento. Hoy por hoy, por ejemplo, la Paulita de hoy por hoy con respecto a la relación con Dios y con Jesucristo, ¿cuáles son las diferencias entre lo que fuiste y la que eres ahora en términos como prácticos en tu relación con Dios? Pucha, un cambio de 180 grados. O sea, hoy tengo intimidad. Hoy tengo una intimidad eso? Que no lo veo a Dios solo los domingos en la iglesia o por el culto virtual, sino que tengo una relación del día a día, de leer la Biblia todos los días, me encantan a mí las alabanzas, fueron de gran poder en mi proceso de sanación. Sí, a la música cristiana fueron de gran poder porque inconscientemente la mayoría de las alabanzas son pasajes bíblicos. Entonces, inconscientemente, el Señor iba poniendo en mi corazón eso, para irme sanando. Fue un proceso maravilloso. Es que tiene poder, por si acaso, eso tiene, la música tiene un poder en el alma y en el espíritu. Entonces, cuando es música precisamente creada conforme al corazón de Dios y a la palabra de Dios, eso no solamente penetra en el alma y nos hace sonreír y divertirnos y bailar, sino que eso va directamente a nuestros tuétanos, así. Consuela sí. El corazón. Y yo sentía que yo pude, y lo puedo decir, y el Señor sabe que yo pude tener paz en medio de la tormenta. Y es gracias a Él, y tener esta intimidad. ¿Qué te puedo decir? Es buscarle, conversar. Dios está tan cerca nuestro a una oración. Así como yo hablo contigo, hablo con Él. De decirle, estoy aquí, me duele, estoy preocupada, tengo esto, tengo lo otro, Señor, ayúdame. ¿Y qué aprendí? Que dentro de mis oraciones los versículos bíblicos son poder, son unas armas súper fuertes. Y yo declaraba mientras oraba, le decía, a ver, Señor, tú aquí dices esto. Y yo creo que Dios se me veía y me decía, ya, preciosita, ya vamos para allá. Pero necesito que entiendas quién soy yo, no lo que puedo hacer, sino quién soy. Porque claro, yo le pedía restaurar mi matrimonio, yo le decía, quiero restaurar, y él me decía, sí, yo puedo hacer eso y más, pero ¿quién soy yo? Yo soy quién, y ahí fui entendiendo quién es Él, cómo me ama, cómo Él es más grande que todos mis problemas, y que en todo lo que nos pasa tiene un propósito maravilloso, pero costó muchas lágrimas, mucho llanto. Y seguir y va a seguir. Pero, ¿sabes? Esa es la diferencia enorme, Paulita, en lo que tú dices, que también lo experimenté yo en este cambio en una religión a una relación, porque es como, literal, como la relación con tu esposo. Es algo que lo vives en el día a día, es algo que uno tiene que regarlo, uno tiene que construirlo, y de lado y lado, como hacíamos, como hablábamos. Y, de hecho, cuando falla uno de los dos lados, o cuando uno de los dos lados no quiere y no quiere seguir, lo mismo pasa con Dios. Nosotros a veces somos esos, los que tenemos esa posición de decir, no, conmigo hasta aquí nomás, o sabes que hasta donde me gusta. Pero cuando uno llega en ese punto de quiebre total, es cuando comienza a ver cosas sobrenaturales y experimentar cosas sobrenaturales en todos los sentidos. Pero ¿sabes qué, Carito? Yo sí siento que hay porque las relaciones son entre dos humanos, imperfectos, pecadores y súper distintos. Y yo creo que en mi matrimonio una culpa de dos lados, de él y el mío. Ya Dios sabrá de qué lado pesa más la balanza, eso se lo dejo al Señor y se lo he entregado ya a Él. Pero cuando Dios es tan maravilloso, que esa es la parte que yo descubrí, que yo podía ir a donde el papá de mis hijos y le dije, no, busquemos, no, ya no quiero, ok. Pero fui donde Dios y le dije, Dios, hoy sí te quiero buscar. Y me dijo, ven, yo te puedo sanar. Y ahí conocí que es el mejor esposo que puedo tener. Un amor es el mejor amigo que puedo tener. Fue mi mejor psicólogo. Obviamente busqué ayuda humana también, de psicólogos y terapias y todo para lograr
eh, estabilizarme, pero siempre siendo Él la fuente de esta sanación y esta transformación que yo necesitaba en mi vida. Entonces, a veces creemos de que Dios se enoja o que Dios ya no está o que Dios ya se enojó, entonces mejor con lo terrible que yo hice, con la enojona que era, tú no me vas a perdonar. Y Dios me dijo, no, yo te amo, porque yo te hice a mi imagen y semejanza, pero me costaron muchas lágrimas. Y cuando Dios me dijo, entiéndeme que yo te amo como eres, y si eres así fuerte de carácter, es porque yo te hice así. Te amo Porque yo te amo como te eres. amo así como eres, pero no te voy a dejar igual. Esa es la parte más bonita. Exacto, es un cambio medio Es como, esa es la parte que a uno le sorprende del amor incondicional de Jesús. Él de verdad, es como que aun cuando menos lo merecemos, Él igual siempre nos va a elegir. Él nunca nos va a rechazar. Y de hecho, Él, Yo me deleito en tu debilidad. cuando menos lo merecíamos, Él fue capaz de tener este acto de amor más grande y maravilloso de todos los tiempos, que fue dar la vida por nosotros, cuando menos nosotros lo merecíamos. Por eso yo lo llamo que es un amor fuera de este mundo, porque normalmente en el amor terrenal y humano, entre seres humanos, siempre es dando y dando. O cuando no eres lo que quiero que seas, entonces ya no va conmigo, o se comienzan a dar estos quiebres. Pero y eso es algo que quizás también te pasó, Paulita, y también me pasa a mí en el día a día, porque es una relación, no es una cosa que pasa y ya, está ahí. Es algo que hay que trabajarlo todos los días, pero uno no puede dar lo que uno no tiene, pues. Entonces, en su momento, obviamente, si no teníamos esta relación, esta intimidad, esta verdad en nuestro corazón, íbamos a amar como sabíamos amar en ese tiempo, con los recursos que habíamos conocido. Y esa persona también, nuestros ex, porque yo justo en esta historia, que la última historia del mes, que se llama Por culpa de mi ex, ellos también nos amaban y nos aman, nuestros actuales, en el caso de mi esposo, como conocen el amor, ellos, como ellos han sido amados. Y eso también es una transformación continua, porque cuando conoces el amor de Jesús, realmente es cuando sabes cómo puedes amar a otra persona en esa clase de amor. Y esa es la diferencia. Y yo lo que le decía a la Paula, decía, sí, tal cual, el Señor ahorita te va a preparar, porque yo soy... de cierta manera, porque, bueno, quizás yo no tuve una relación de matrimonio de 12 años, pero también Dios, una de las cosas que restauró en mi vida fue el área de relaciones y el área emocional. Entonces yo le decía, yo soy tu futuro. Yo se podría decir que Dios cumplió en mí la promesa de restauración, de restitución en el área emocional. Y no va a ser necesariamente color de rosas. Cuando sea en el orden de Dios y con el Señor como centro, no, también va a ser duro. En la palabra dice que Él no nos ha prometido que las cosas van a ser fáciles, sino que vamos a tener aflicción. Pero la diferencia es que nosotros somos distintas, que ya la Paula es distinta, eres diferente. Y nos pasó. La Paula en otro, ¿te acuerdas cuando estábamos organizándonos para este live y tuvimos una pequeña corrección o una diferencia? Qué chistoso, ¿no? Las antiguas, Paula y Carolina. Uy, ya nos hubiéramos sacado los ojos. Candela. Y la que ganaba, pues era ahí lo que ganaba. Y las dos tuvimos la humildad para perder, para reconocer, para bajar la guardia y decir, ok, que sea el Señor el que haga, que sea el Señor el que decida. Y esa es la enorme diferencia del hoy por hoy. Prudencia, yo creo que hoy, y Dios me dice, o sea, hoy siento, pero realmente yo puedo opinar y llega un momento en que Dios cierra mi boca, pero es que yo me doy cuenta y digo, wow, antes yo no era consciente, yo cogía, lanzaba y no importaba, pero hoy siento clarito la voz del Espíritu Santo que me dice, no más, y yo digo, ok, te obedezco, no importa, y me he dado cuenta que soy más feliz así, que me encanta. Eres más libre. ¿Sí o no? Es que uno es más libre, porque uno ya no necesita defenderse, ya no necesita ganar, porque ya tienes uno que te da ganando, ¿cierto? Ya te dije, la victoria que está conmigo, la victoria la tiene asegurada, y eso es hermoso. Oye, Paulita, tú viste la historia mía esa de por culpa de mi ex, ¿verdad?
¿En qué punto te sentiste identificada? ¿En qué punto? ¿Fuiste tú también como ese Adán, como esa Eva? Sí, pero Total, total. A mí no me hablas así, pues ¿qué pasó? Si yo soy la mamá de Tarzán. Claro, total, total, total. Pero no solamente con el papá de mis hijos, sino en general, con mi mami, con mis papis, con mis ñaños. Y aún cuesta, ¿no? Aún viene de repente esa Paula, pero ya soy consciente que eso yo claro, le doy gracias a Dios. Y digo, hey, no, cállate, ya no así no se responde. Entonces, es que, es un es que trabajo. es verdad, Paulita, porque no es que así como que ya no se te quiere salir el indio, como se diría en nuestra tierra, porque si da ganas como de defenderse aún, así como, pero la diferencia es la que tú dijiste, Paulita, es que ahora nos damos cuenta. Y ahora permitimos que Dios trate esa área de nuestra vida. Antes no, pues antes ni nos dábamos cuenta y para nosotros era perfecto. Pero en el punto de esa historia que yo te decía, ¿tú fuiste capaz o sigues siendo capaz de pedir perdón? Yo pedí perdón, yo le pedí perdón al que fue mi esposo, yo le pedí perdón por todas estas faltas, por no haber sido esa mujer sumisa, por no, y eso me dio una libertad enorme. Y más allá de él, es haberle perdonado en mi corazón la falta de él y, y haber reconocido lo que yo me equivoqué. Y no solo me ha servido para él, me ha servido para cuando me equivoco con mis hijos, cuando tengo una reacción no adecuada, poder ir y decirles, porque a veces es como, no, los papás nunca se equivocan, nosotros somos perfectos. Ujú. Y poder decir, mi amor, perdóname, creo que hoy no tuve un buen día, no te contesté bien. Y creo que la palabra perdón es tan grande, tan importante, porque en el Padre Nuestro dice, Señor, perdónanos, como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden también. Y a veces pedimos, solamente queremos que nos perdonen, pero somos eh, poco capaces de pedir también perdón. Y eso también fue una de las áreas en que el Señor me dijo, o sea, fue como haciendo check, a ver, ya trabajamos en esto, ahora vamos a trabajar en esto, ahora vamos a seguir en esto. Y sí, gracias a Dios, Él me dio la oportunidad de poder decirle lo que yo había fallado y eso me dio libertad. Yo creo que el perdón, por ahí había un comentario de que si es mejor perdonar o seguir en una relación. Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a no juzgar, porque con la misma vara que nosotros juzgamos seremos juzgados. Y si queremos que el Padre nos perdone, tenemos que nosotros perdonar. Y wow, eso es como un mandamiento que a veces creemos que los mandamientos de Dios son con látigo. Y cuando ves que es un Dios de amor y que si te dice, ama al Señor sobre todas las cosas, no es que te dice, ámame a mí porque yo soy el súper bacán. No, Dios te dice, ámame a mí para que te vaya mejor en la vida. Búscame a mí y el reino de los cielos y su justicia para que te vaya mejor, para que no sufras, porque dentro de tu sufrimiento, si construyes sobre la roca, vas a tener el problema va a existir, pero tú vas a tener mejores armas para enfrentar. Entonces, todo ese proceso fue como un wow en el trabajo del perdón, porque sí, leí la Biblia, la leo todos los días, pero también busqué libros, busqué prédicas, busqué libros. A ver, dije, si el Señor puso en mi corazón el perdón, a ver, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y vi esta película hermosa de La Cabaña que habla mucho del Les perdón. recomendamos, está en Netflix. Hermosa. Y fue como Dios poniendo esas cosas de, quieres que te corrija, pero obedéceme. Pero es un padre tan amoroso que él me dijo, ok, ahora vamos por acá. ¿Ya? ¿Viste la película qué sacas de aquí? Y es poder meditar en todo lo que él iba poniendo en mi camino. Pero como te digo, ha sido un proceso de acción, eh, de, de humillarme, de humillar a mi humanidad, a sacar mi humanidad y decir, no más humanidad, pero somos humanos. Y yo digo, a veces veo en la Biblia, tú cuando la lees dices, cree en mí, cree en mí, cree en mí, cree en mí, está en toda la Biblia. Perdona, 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 perdona. No pierdas la fe. Entonces, cuando lees todo eso y dices, y cuando dice el Señor, Él sabe que nos creó imperfectos, Él sabe que somos
que volvemos a caer, pero la invitación que yo sentí de él todos los días es, vuelve a mí. Si te equivocas, ok, pero vuelve a mí. No Y vayas al sabes, mundo. la Paulita, lo que a mí más me encanta de tu historia es, y eso sí quiero hacer énfasis en que estamos hablando de una mujer que no es que no conocía de Dios, que no es que no conocía de la palabra, que no es que para ella era un mundo como desconocido, sino que ella fue formada en una iglesia cristiana, que ella tenía los principios, pero aún cuando estamos dentro de eso, a veces podemos caer en esta religiosidad, donde creemos que estamos cerca de Dios, pero ni siquiera lo conocemos, ni siquiera nos interesa relacionarnos, ni siquiera nos interesa pasar tiempo con Él. Y de verdad que eso sí marca una diferencia enorme en nosotros, porque no se trata de Él. Él ya lo tiene todo, somos nosotros los que necesitamos como esa permanencia, esa relación continua para nosotros vivir en esa paz, en esa renovación y en esa transformación. Entonces, es lindo escucharte ahora cómo hablas con esa fluidez, con esa certeza de que como ahora la palabra que quizás en su momento leías o habías escuchado por ahí, ahora ya es tuya, ya te pertenece porque la has vivido. Y, no, y lo más lindo es cómo comienza a ser trabajada y comienza a madurar nuestra área espiritual y ahora sí que estás bien caliente como el café, que es hermoso porque uno comienza a aferrarse y a sostenerse en las promesas, pero para eso tienes que conocer las promesas y para eso tienes que ir y abrir tu Biblia. Y eso es lo que queremos animar a que hagan esto también en ustedes. Y quería preguntarte algo. ¿Qué les dirías a todas esas Paulas? ¿Te acuerdas? A todas esas Paulas Chiribogas de hace 10 años, quizás algunas que estamos escuchándote, esas Paulas que están en esa tibieza. ¿Qué les dirías para poder a tiempo abrir los ojos, despertar, cubrir sus matrimonios, sus hijos? ¿Qué les dirías? Que el peor de los males es el desconocimiento. Entonces, que por último, para tomar una decisión o decir sí o no, tenemos que conocer. Y a veces el tema de Dios es como que te hace curuchupa y no, uy, no, ahora eres santa, lo que sea. Pero que se den esa oportunidad de aceptar a, a quien creó todo, a quien ha hecho todo. Y saber que hay un Dios eh, que está esperando por nosotros, como, como en su inmenso amor, Él siempre va a estar dispuesto. Entonces, que le inviten en sus vidas, que se den, aunque sea por curiosidad, de conocer de este Dios, de humillarse en el buen sentido de la palabra, porque a veces queremos que humillar es que nos maltraten, que nos insulten. No, humillar es decir, sin ti yo no puedo hacer nada, todo te pertenece a ti. Y si tenemos que humillarnos, tiene que ser delante del Señor, más allá de humillarnos ante la gente, es ir delante de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro amado. Y que no tiren la toalla también. Yo tengo una tranquilidad muy grande porque dentro del proceso yo hice todo lo que pude. Oré, intercedí, hice todo lo que pude. Y no llegan, ay, no, bueno, ya Paula se acabó, chao, no. Porque nuestro Dios desde antes. Él no está clavado en la cruz. Paulita, algo pasa que suena un pitito cuando tú hablas. No sé si me escuchas a mí con ese pitito, ya se fue. Ya. Ahí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Paulita. Oh, ya se fue. Oigan, a propósito de lo que dice, hasta que se conecte bien a Paulita, dice hay una interferencia. Sí, ahora va a corregir. Dice, Andy dice, y que Dios está dentro de todos nosotros. Sí, de cierta manera, sí, es verdad, pero como dice la palabra de Dios precisamente, y es ahí donde uno va entendiendo cosas que yo por lo menos igual en el pasado desconocía. Primero que para conocer al Dios verdadero, solamente podemos llegar al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por lo menos para mí, yo repito mucho esto porque para mí fue una revelación increíble, porque a veces
Y más ahora en estos tiempos se habla, en todo lado se habla de Dios de una manera muy ambigua. Pero el único camino, la verdad y la vida para llegar al Dios verdadero es a través de Jesucristo y de aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso se hace a través de una oración genuina de fe. Creer que es así, que si dice la palabra eso, bueno, lo voy a creer, lo voy a aceptar y lo voy a hacer. Así que uno puede hacer esa oración y recibir a Jesús. Otra persona decía por allá arriba que en eso, perdón, Paulita, te voy a quitar de cierta manera el micrófono, por llamarlo así, decía que si es válido o no perdonar o mantenerse en una relación a causa de una infidelidad. Y le soy honesta, yo hablé precisamente en una de mis historias que se llama Como prostituta. El nombre es fuerte, pero tienen que mirarla para que lo entiendan. Hablé de esto porque yo viví una infidelidad y la viví cuando estaba un poco en el mismo proceso de la Paulita, que no conocía del Señor, creía que tenía un Dios y de hecho yo intenté perdonar en mis fuerzas y me mantuve dentro de esa relación. Pero como les digo, no tenía una relación con Cristo. Por ende, para mí fue más tóxico quedarme en esa relación. Yo casi literal morí en vida porque tenía una raíz de amargura, de dolor, de resentimiento, de inseguridad, que de verdad yo necesitaba algo sobrenatural que sane mi alma con respecto a esa área. Y Jesús lo hizo. Jesús me sanó. Solo Él pudo hacer esa obra. Así que sí es posible perdonar, pero les soy honesta, en términos humanos no. Yo creo que solo a través de Jesús uno puede llegar a perdonar de manera total, genuina y de una manera totalmente libre. Y obviamente tiene que ser de las dos partes, porque... Un arrepentimiento. Es importante que haya un real arrepentimiento. Claro, y tiene que ser de las dos partes. En el caso de que uno decida quedarse en un matrimonio, porque conozco y tenemos historias de esas y vamos a seguir contando historias de 1000 historias de un café con respecto a eso, de personas que han sido restauradas a través de Jesús sus matrimonios a causa de una infidelidad. Porque más allá de, miren, en la palabra habla del pecado. Dios no tiene clasificaciones de pecado. Y suena fuerte, pero uno ahí va entendiendo cosas. Una mentira a veces puede ser igual que una infidelidad. Suena muy duro de entenderlo, pero finalmente, porque más allá como que de la forma, el pecado en sí tiene que ver con la esencia, que es la desobediencia a la voluntad de Dios, a lo que Dios establece en su palabra. Entonces, y esa desobediencia trae pecado y ese pecado trae muerte espiritual, muerte en nuestras relaciones, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras emociones, o sea, trae muerte total. Entonces, más allá de que el uno hizo una cosa y el otro hizo otra cosa, más peor todavía en un matrimonio que en la palabra dice que somos uno, independiente de quién haya hecho qué, la muerte van a morir las cosas de entre los dos, porque está entrando pecado dentro de ese matrimonio, está entrando pecado dentro de ese entorno familiar. Entonces, por eso el Señor en esta relación continua uno va aprendiendo cómo proteger y por eso es tan importante vivir esta continua relación con Cristo de las dos partes. Eso como solo para contestar eso que hablaba una persona por ahí. Dice Iván Andrés, dice, no es solo oír de Dios y de lo amoroso que es, sino el aceptarlo en nuestros corazones y dejarse llevar por su amor, leyendo la Biblia y orando. Orar es solamente hablar con Dios y ya leer la Biblia. Muy bien. Así es, chicos. Dice Gio, yo soy el camino, dice Jesús, amén. Martita dice, hay una interferencia. Oh, a veces también hay una interferencia espiritual en nuestras vidas. Y bueno, un poquito algo así. Luego vamos a leer si tienen alguna pregunta en particular. Oye, Paulita. Y bueno, ahora me comentabas que hay cosas que cambiaron radicalmente en tu vida y que las llevas a cabo en el día a día, así como tips puntuales. O sea, tú me hablabas, sí, ahora tengo intimidad con Dios, pero ¿eso qué significa ya en tu día a día? Cosas puntuales que la gente que hoy por hoy me escuchó y dice, uy, creo que estoy tibia, creo que estoy, o me parezco a la Paula de antes, ¿qué puedo hacer? Yo, si me preguntas, yo digo una, tú dices otra. Yo, por ejemplo, primero diría, obviamente, recibir a Jesús, hacer una oración y pedirle a Jesús que entre en tu vida. ¿Tú qué le dirías? Todos los días le entrego mi vida a Él.
cada mañana me levanto y le digo, Señor, y con todo el respeto y el amor del mundo, eres mi socio. Hoy es mi socio, mi esposo, mi amigo, y le digo, gracias por un día más de vida. Este día te lo entrego a ti, para tu honra y gloria. Ya no me glorio yo, ya no hago las cosas netamente para yo ser súper chévere, sino, y lo hago de verdad, me levanto y tengo un momento de oración, de Señor, te entrego este día, que hoy seas bendecido, honrado en todo lo que yo haga. Antes no lo hacía, pues antes ni me acordaba, solo los domingos me acordaba de Es decirle, como, ay, sí, pero te entrego es esta como semana. ponerle primero en tu día, hablar primeramente con él y como darle la autoridad que a él le corresponde, algo así. Total, total, total. Y también lo que escucho, ¿no? Eso también cambió un montón, porque de lo que tú ves y escuchas se llena tu corazón. Entonces, sí, me encanta la música tradicional, está bien, pero hoy escojo escuchar Mejor. música cristiana. Me encanta, me llena, voy cantando, voy alabándole, voy diciéndole lo hermoso que él es. Mi corazón se llena de gozo. Es que Entonces también... elegiste entre llenar solamente o permitir que la música toque solo tu alma y tus emociones, a permitir que la adoración y la alabanza llene tu espíritu. Es una diferencia gigantesca y haga la prueba. El que no nos cree a nosotros, bueno, eso dice la palabra, pero haga la prueba. Es una diferencia enorme cuando uno pone canciones que son basadas o como, y de todo ritmo, de todo género hay ahora, les cuento, ni siquiera tiene que ser así despacito, hay salsa, reggaetón, merengue, porque no se trata de la forma, sino del fondo. Oye, Paulita, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero cerrar con un tema súper importante que también no quiero que se quede en el aire y para hacer una oración por todos los que hemos estado aquí y quizás nos sentimos identificados en muchas áreas con tu historia. La culpa. No es lo mismo aceptar el error, entender que uno se equivocó, que uno desconocía ciertas cosas, a quedarse abrazando la culpa, porque la culpa no viene de parte de Dios, ¿verdad? Eso ha sido lo más difícil. Creo que dentro del proceso Dios sigue sanando esta culpa, que durante esta semana, porque Dios es maravilloso, todas las semanas me enseña algo, todas las semanas trabaja algo hermoso conmigo y logré entender justo en esta semana, porque cuando hablábamos contigo para preparar el live, yo te decía, Carlos, de la culpa ha sido súper fuerte. Y Dios pone personas a canciones en su palabra, pero de decirme, la culpa no viene de mí. Mi palabra dice que eres victoriosa, hija del rey, grande, misericordiosa. Entonces, cuando tú sientes culpa, eso no viene de mí. Y eso ha sido un tema de trabajar un montón en mí, porque siempre me jalaba, siempre regresaba a ver por el retrovisor de, ay, ¿y por qué no supe esto antes? Y, ay, ¿y por qué? Y si yo hubiera sabido, capaz no me divorciaba, y capaz estaba en un trabajazo, no sé. Y Dios me ha ido diciendo, yo no llego ni antes ni después, yo llego justo a tiempo. Y liberarme. Y Él me dijo esta semana muy fuerte, me dijo, si yo ya te perdoné, porque tú presentaste ante mí tus pecados, ¿por qué te sigues culpando? ¿Por qué? Mira al frente, tienes un parabrisas enorme para seguir adelante, deja de ver el retrovisor. Ya, yo oí una prédica tan linda de Joel Osteen que habla de eso de, ya, se acabó, fracasaste, tuviste tu duelo, lloraste, enterraste, suelta, deja y olvídate. Y fue como un wow de, ok, ahora quién soy, en quién me creo, en quién estoy posicionada. Y eso me ha ayudado en caminar, en liberarme de esta culpa, en creer que Dios ya no me ve culpable. Entonces le pido, le digo, Señor, todo es o sea, la oración tiene tanto poder que cuando yo entro en esta intimidad y Él me sigue revelando qué hay, que necesito seguir sanando, le digo, Señor, a ver, te entrego este sentimiento de culpa que ya no debo tener, porque eso ya no viene de ti. Y el único que Líbrame. acusa, como bien dice la Gio, es el enemigo, es el contrario a Dios.
porque precisamente Jesús murió en esa cruz para perdonarnos, no para culparnos. Y solamente si el Señor escudriña y examina nuestros corazones, no es para culparnos y hacernos ver el error y castigarnos, no. Así no es el Dios que conocemos. Sí es un buen padre que sí, corrige, pero en amor. Te muestra el error con amor para que no lo vuelvas a cometer, porque si no nos mostraría de dónde salió eso, nosotros en ignorancia seguiríamos haciendo y cayendo en lo mismo. Así que todo tiene un sentido. Para los que son padres, yo creo y les animo a que hagan siempre esta relación padre-hijo, así como padre, padre amado, padre celestial y nosotros como hijos. Paulita, ¿te parece que? Quería decirte solo esto que a veces nosotros decimos, pero porque veía ahí los comentarios, bueno, pero si ya seguir en un matrimonio o en una relación o con los hijos, es súper claro que el enemigo vino a matar, a dividir A y robar a... y a destruir. Entonces, cuando ese es su propósito. Entonces Él viene a destruir familias, Él viene a destruir tu pensamiento, Él viene a ponerte y a decirte, tú no eres lo suficientemente buena para hacer esto, tú no eres lo suficientemente buena para lo otro. Y cuando nos posicionamos de dónde estamos, eso aprendí yo un montón, porque eh, cuando entendí de quién venía la Paula anterior, de quién venía todo lo que pasó, Ujú. logré entender que ese no es mi Dios. Que a veces digo, bueno, Dios, sí, Dios permite los dolores, pero ¿por qué? Porque Él busca llamar nuestra atención. Pero después cuando vemos su misericordia y esa culpa que yo sentía y esa victimización de pobre mí, pobrecita de yo, que qué me pasó, que yo soy tan buena, tan linda, tan hermosa. Y cuando Dios me dijo, hey, Es como no va que por ahí. pensamos que somos víctimas de todo lo externo y de todo lo demás. Y probablemente sí, pero en el sentido es que estamos siendo víctimas de esa ignorancia y de ese pecado que nos rodea y nosotros ni enteradas. Pero Y la cuando, victoria era cuando entras en Él, que es lo que maravillosamente Jesús me enseñó y me dijo, tú eres más que victoriosa porque estás de mi lado. No porque yo soy súper exitosa, porque tengo 2 hijos, porque me volví a casar, no. Soy victoriosa porque le tengo a Él. Entonces, hoy todas mis decisiones, todos mis caminos, todo lo que me pase, yo ya le entrego a Él. Antes no lo hacía y por eso el resultado de cómo me fue en ese momento, pero el lograr entender que Dios todas las cosas malas las transforma en buenas para quienes le amamos, es real. Es real, es real. eso es ser victoriosa, como tú dices, mi Paulita hermosa. Más allá de que no, sí vas a tener y vamos a tener y vas a seguir teniendo, y yo también, pruebas, conflictos, fracasos, derrotas, pero la diferencia es que si somos victoriosas no por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino ahora somos victoriosas porque ya somos de quien venció, porque Jesús ya venció por nosotras. Y eso es lo que nos hace victoriosas, esa identidad de hijas. Y eso es algo que solo pasa en el día a día, en esta nueva relación. Paulita, sabes que yo le estaba preguntando a Dios que si tenía una palabra para ti y que si quería darte una palabra y cuál era. Y el Espíritu Santo trajo a mi corazón esta palabra que dice que lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así que sé que Dios es experto en restaurar corazones rotos, en restaurar relaciones rotas, en restaurar matrimonios rotos, más allá de que porque vuelvan a ser matrimonio, no, hay una restauración detrás de cada persona, porque a él le importa la persona. Sé que en el corazón de Dios también está tu ex esposo y también seguro él también va a ser restaurado en su corazón, en sus heridas, tus hijos, y todos nosotros somos parte de ese plan perfecto de restauración. Así que esa palabra es para ti y Dios restaura lo que pasó. Y quiero animarte que antes de que se nos acabe el tiempo oremos, permíteme orar por ti y por toda la gente que ha estado acompañándonos y al final de la oración vamos a ver si nos alcanza el tiempo para leer algunos comentarios o alguna pregunta que todos tengan, ¿sí? Así que cerremos los ojitos y vamos a agradecer. Papito amado, gracias por este día, gracias por esta historia, gracias Padre, porque es maravilloso
cuando tú tomas, Señor, el papel, cuando tú nos conviertes nuevamente en estas como hojas y lienzos en blanco para con tu puño y letra comenzar a escribir nuevos capítulos. Gracias te damos, Padre amado, porque como ponías en mi corazón, y no solamente es una palabra para la Paula, sino para toda la gente que nos ha estado acompañando, e incluso para mí, Señor, lo que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Gracias, Padre amado, porque creemos por esa restauración en el corazón, en la mente, en el alma, en las emociones, en las relaciones, en los matrimonios, aún en las relaciones entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, Padre amado. Oramos que tú, Señor, con tu toque, con tu poder, Espíritu Santo de Dios, tomas lugar en cada una de esas vidas, de esas familias, y tu obra maravillosa se perfecciona en cada uno de nosotros, Padre amado. Que aquellas áreas de nuestra vida y nuestro corazón que han sido rotas, quebrantadas, Señor, tú tomas esas piezas, esos pedazos y comienzas a restaurar para hacer de nosotros una obra maestra, como tú lo has dicho, Señor amado. Termina en nosotros esa obra, Padre amado. Y estamos seguros que tus promesas, Señor, prevalecen sobre cualquier otra cosa. Y que todas las cosas viejas han pasado. Y en ti todas son hechas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué bello, Cari, ¿sabes qué? Es tan hermoso porque yo tengo un versículo lindo, lindo que me ha acompañado durante todo este tiempo y es justo lo que me acabas de decir, está en Isaías. En Isaías 43:18, que dice, ya no recuerdes del ayer, no pienses más en tu pasado, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a pasar. Voy a abrir un camino en el desierto. Y todo este tiempo, durante estos 2 años, esta palabra me ha levantado y ahorita me dices, es como, wow. Reafirma. Esas son las diosidencias, eso es de parte del corazón de Dios para ti y también para algunas de las personas que nos están leyendo y aún también para mí. Y uno por fe arrebata, recibe esa promesa hermosa del Señor y la creemos. Dice Gio, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, seguimos creyendo por eso. Alex dice definitivamente el live de hoy que inmensamente mi corazón y lo quebrantó, yo perdí mi hogar de la misma forma y a pesar que mi divorcio fue hace mucho tiempo, el proceso de restauración no termina. Sí, es un proceso. ¿Saben qué? Pero hoy leí algo que no está determinado por el tiempo. El tiempo no determina la sanidad. Realmente quien la va a determinar es la relación con Jesucristo. Jesús, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que en un día podemos ser restauradas. Y hoy podemos creer que hoy es el día de ser total y plenamente restauradas. Aunque va a llegar ese día. Dice Tefa, te queremos, Pau, Tefa, Majo, amén. Dice Gio Cabrera, te quiero y admiro, mi Paula. Mafa, te quiero y admiro mucho, Pau. Qué hermoso también como Dios usa gente y a uno le rodea de personas que también son instrumentos de Él para mostrarnos su amor, su apoyo, su fidelidad. Y he tenido un montón de ángeles en mi vida, es que yo le doy gracias a Dios. Él fue tan maravilloso porque una de mis oraciones cuando recién me pasó esto, le dije, Señor, no me quiero ir al mundo. Parecía, quizás a mucha gente no va a entender, pero le decía, Señor, yo no me quiero ir al mundo porque en el mundo me voy a romper más. Yo quiero estar en tu camino, pero así, yo por favor no me quiero ir al mundo. Y me acuerdo clarito que yo le rogaba para que no me deje irme para el mundo. Y fue tan lindo porque puso amigas, mira tú, volvimos a tener una conexión y tú eres parte de esos angelitos que el Señor ha puesto en mi camino para restaurar, para tener nuevas relaciones, para construir nuevas amistades. Oye, Paula, ¿sabes qué me pone Dios en mi corazón? Bueno, veamos cuánto tiempo tenemos. Que oremos por nuestros ex, oremos por los ex. Como hablaba en mi historia, pueden ser ex jefes, ex amigos, ex maridos, ex novios. Oremos por ellos, no sé por qué se ve eso en mi corazón. Se nos va a acabar el tiempo. Oramos después, me dices, porque si no se nos va a acabar, ¿ya? Papito Dios, en esta noche
nos ponemos en acuerdo, Señor, y oramos, Padre, por esos ex. Tú conoces sus nombres, sus apellidos, conoces, Señor, sus quebrantos, sus necesidades, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Padre amado, tocando la puerta de sus corazones, que seas tú arrebatando sus almas, Señor, que seas tú sanando, restaurando también sus vidas, Padre mío, que seas tú tocando la puerta y llamándoles, Padre mío, y que seas tú, Padre, haciendo en ellos también una obra perfecta. Gracias te damos por sus vidas. Gracias, Señor, te damos por esos capítulos que forman parte también de nuestras historias, Señor. Y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sabiendo que tú también tienes un plan perfecto con ellos y que tu propósito se establece en cada una de esas personas, de esas parejas, de sus ex esposos, como escribía una de las chicas, de esos exnovios, ex amigos, ex jefes, de todas esas ex o que formaron parte del pasado que, Señor amado, están también dentro de tu corazón y quita, Señor, en ellos todo sentimiento de culpa, quita de ellos también toda obra del enemigo que quiera venir a perturbarles, a mantenerles esclavos y permite que ellos también, así como nosotros, puedan ser libres, perdonados y sanados a través de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos por ellos. Amén. Amén. Perdón, no sé, se me No, vino. ¿y sabes por qué, Carito? Es súper importante, porque la palabra de Dios dice que debes amar a tus enemigos o a quienes te han hecho daño, porque qué de valioso tiene que yo te demuestre amor, que tú te has portado tan hermosa. Es lindo también que ores por un amigo, pero por quienes te han hecho daño debes bendecir. Y esa bendición, cuando tú das bendición a quienes te han causado un daño, tu corazón se va sanando De una forma. maravillosamente. Por Y eso Dios va a orar por esa persona. viste que yo puse de reto en la historia esa de por culpa de mi ex, puse de reto, a ver, las que se atrevan, compartan en sus propias historias como a manera de pedir perdón. Oye, compartió un montón de gente, yo me impresioné, pero también me impresionó porque así como mucha gente compartió y mucha gente llegó a la cuenta, un montón de gente se fue de la cuenta. Yo decía, wow. Y sabes, me encantó porque yo pregunté, dije, ¿por qué creen que se habrán ido cuando saqué esa historia por culpa de mi ex, donde en vez de yo culparle a él, realmente lo que estoy haciendo es pidiendo perdón a mi ex y a mi esposo? Porque